Que nos permite poder estar un día más en su casa y el enorme privilegio, ¿verdad?, de poder escuchar su palabra, de poder predicar su palabra también. Es un enorme privilegio que el Señor nos ha dado, por pura gracia. Vamos a ir ahí en su Biblia, hermanos, al Evangelio según Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta y nos anima a vivir para ti. Gracias, Señor, por el mensaje que tienes preparado para nosotros en esta mañana. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo convenciendo a cada uno, poniendo este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, pero además poniendo en nuestro corazón una completa obediencia a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, el tema que les quiero compartir en esta mañana es siendo luz en un mundo de oscuridad. Siendo luz en un mundo de oscuridad. Y estamos cerrando, hermanos, el tema de las bienaventuranzas y el sermón del monte, porque hay más enseñanzas en el sermón del monte, pero lo vamos a dejar hasta aquí, hasta estos versículos. Y para comenzar, en la introducción quiero decirles que en un párrafo de doctrina básica, en el primero, dice, ahora que usted, para los que han llevado doctrina básica, ¿verdad? Dice por ahí, ahora que usted es cristiano, debe vivir una vida cristiana. Interesante, ¿no? Ahora que usted es cristiano, debe vivir una vida cristiana. Prácticamente estas son las palabras que el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, a sus oyentes, en este sermón del monte. Vosotros sois la luz del mundo. Eso les está diciendo. Y como introducción es maravilloso que pudiéramos abordar con este sermón del monte todas aquellas características que identifican a los ciudadanos del reino de los cielos. Todas aquellas características que identifican a los ciudadanos del reino de los cielos. De hecho, estas son marcas innegables de una verdadera conversión. El Señor les llama dichosos al tener estas marcas en su propia vida. A todos aquellos pobres espirituales, los que lloran porque tienen hambre y sed de justicia, los que experimentarían persecución por causa de Cristo. Algo interesante es que todas las características internas y espirituales también se deben exteriorizar, también se deben mostrar. ¿De qué manera? La marca externa o testimonial es que los creyentes son sal de la tierra y luz de este mundo. Y mire cómo comienza el Señor acá diciéndoles, vosotros sois la luz del mundo. Notemos que la expresión acá está en tiempo presente. Ustedes son, no le dice ustedes van a llegar a ser o ustedes podrían ser, sino les dice ustedes son la luz del mundo. Pero además está en un imperativo. No dice, ¿quisieran ustedes ser luz?
¿le gustaría ser luz de este mundo? Les dice, ustedes, vosotros sois la luz del mundo. Y esas palabras tienen eco para nosotros hoy. Y vamos a ver en los diferentes versículos que vamos a leer cómo estas palabras no solo fueron dichas por el Señor Jesucristo, sino que se van repitiendo en la iglesia primitiva, en las diferentes iglesias, y se repite para nosotros hoy en este día. Hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir el Señor con esta declaración de que nosotros somos la luz del mundo? Miren, hermanos, la característica principal de la luz es que ilumina y disipa las tinieblas. Basta con un poco de luz para iluminar una gran parte de oscuridad. Es interesante. Nosotros, cuando no hay energía eléctrica, no hay luz, podemos poner una candela en el suelo y alumbra poco. ¿Qué necesitamos hacer para que se alumbre un poco más? Levantarla en alto. ¿Han visto? Ustedes pueden llevar una antorcha así para abajo y sí va a alumbrar. Pero si quiere ver un poco más largo, usted la levanta y alumbra más. En un sentido espiritual, la palabra de Dios nos dice que el mundo sin Cristo vive en completas tinieblas, que tienen el entendimiento, o nosotros tuvimos en algún momento el entendimiento entenebrecido, y nunca las obras de este mundo han sido buenas delante de Dios. Todos esperamos, hermanos, que esto cambie para bien, ¿sí o no? Pero notamos que esto va empeorando. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo luz de este mundo? Esa es exhortación. Nosotros podemos meditar en nuestro corazón. Es más, hermanos, ¿se ha fijado que todo ese montón de maldad, la gente por lo general busca la noche para cometer este tipo de pecados? Y hay otros que tienen tan cauterizada la conciencia, el corazón, que ya está de día. No les importa. Eso es interesante. Ahora, cuando nosotros, por cierto, el Evangelio, el presentar el Evangelio, ya lo vamos a ver, es un sinónimo de la luz. Claro que sí. Pero estamos predicando muchas veces mal el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es el versículo que siempre se usa para predicar el Evangelio? El más conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Pero, hermanos, ¿pero por qué no revisamos el contexto? ¿Qué dice Juan 3:19? Adelantito, un par de versículos adelante. Y esta es la condenación. ¿Que qué? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La luz vino a este mundo, dice el Señor, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, pero los que hemos nacido de nuevo somos luz. No seremos luz, somos luz, ¿verdad? En las tinieblas de este mundo, mostrando y dando testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora que usted, recordemos lo que dije al inicio, ahora que usted es cristiano debe vivir como tal. Esas son las palabras al decir el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Filipenses 2:15, hermanos, dice, para que seáis, dice el apóstol Pablo, mire cómo está repitiendo el apóstol Pablo, haciendo eco de las palabras del Señor Jesucristo, por si quiere tomar nota, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El apóstol Pablo haciendo eco de esas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos. Ahora, hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer en Mateo 5, 14 al 16,
hay algunas características implícitas y otra explícita de lo que es la luz o lo que hace la luz en este mundo. Lo primero de eso es que la luz expone lo que hay en la oscuridad, ¿sí o no? Pensemos en la luz. Expone todo lo que hay en la oscuridad. Como decía la esposa de Billy Graham, ¿verdad? En algún momento, no recuerdo cómo fue, que dice que le iban a hacer alguna entrevista al esposo, y cuando pusieron todas esas luces para las cámaras y todo eso, ella se quedó viendo y habían unas telarañas. Había algunas telarañas por ahí, y que como no había puesto bastante luz, ella no las había notado. Entonces ella como preocupada que no pueda salir eso ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, la luz expone todo lo que hay en la oscuridad. La luz lo expone. Y mire, pensando en esto, de que la luz expone todo lo que hay en oscuridad o todo lo que está oculto, no sé si usted ha visto el trabajo que hacen algunos investigadores de algunos crímenes. Por ejemplo, limpian muy bien la sangre de la escena del crimen para que no se note nada. Y esto me llamó mucho la atención. Limpian cualquier rastro de sangre. Pero hay un componente, un luminol. Ellos lo echan, lo tiran con un spray y apagan todas las luces y lo exponen con una lámpara. Y eso brilla, que es un contento, ¿verdad? Donde hay sangre, la sangre que supuestamente estaba limpia ya, había sido limpiada. ¿Sabe que ese luminol, para que pueda reaccionar así, necesita el hierro que tiene la sangre? Ese hierro activa el luminol. Ahí queda, por mucho que lo limpie, ahí quedan partículas de hierro de la sangre. Entonces ellos lo rocían, apagan la luz normal y encienden otro tipo de luz y la exponen. De esa manera, hermanos, nosotros vemos apariencias, nosotros vemos cosas en nuestro trabajo y nos la estamos exponiendo, nos quedamos callados. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ese tipo de cosas? Piensen esto. De igual manera, los hijos de Dios somos llamados a ser esa luz que expone la maldad y la perversidad de este mundo, a exponer el pecado de un mundo caído y malo. De la misma manera en que el creyente, como sal, es llamado a preservar la moralidad en un mundo inmoral, ¿verdad? La luz significa exponer y no ocultar el pecado como hacen las tinieblas. Y esta era la labor de los profetas, hermanos. Exponer el pecado del pueblo. Exponer el pecado del pueblo. Ve y dile a este pueblo, dice el Señor. No eran cosas buenas lo que les decía. Y ahora, los profetas sabían que no era trabajo fácil. Sabían que corría peligro su vida. Saben que Josefo, el historiador judío, que es una fuente muy confiable de historia, Josefo dice cómo murió Isaías. Isaías dice que murió aserrado, hay un árbol que tiene un hueco así, es hueco, y él se metió, se escondió ahí, porque lo quería matar el rey Manasés, uno de los reyes más perversos. ¿Por qué creen que lo quería matar? Comience leyendo Isaías 1. En Isaías 1:11, si no me equivoco, Isaías le llama príncipe de Sodoma, así se dirige a ellos. Príncipe de Sodoma y pueblo de Gomorra, así le llama. Y se los repite otras veces en los primeros capítulos. Ustedes son Sodoma y Gomorra, les dice Isaías. Isaías no quería salir de ese tronco, lo perseguían por uno de los mejores profetas. ¿Qué hizo? Consiguieron una sierra y lo aserraron ahí. Así murió. Por tanto, hermanos, exponer la perversidad de este mundo, exponer la maldad de este mundo que no va a mejorar, es tarea de la luz. Ah, ¿verdad? Ahora recuerden, vosotros sois la luz del mundo. Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? No te es lícito, le dijo a Herodes, tener la mujer de tu hermano. Su cabeza fue puesta en un plato. Su cabeza fue puesta en un plato. Pedro les dijo también en Hechos 2, ustedes lo crucificaron.
Ustedes son los culpables. Por eso le dicen a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y miren, hermanos, por acá predicaba el pastor Enoch también. Muchos cristianos fueron literalmente luz. Fueron antorchas vivas. ¿Recuerdan? Fueron prendidos vivos. ¿Para qué? Para iluminar la ciudad. Nerón les prendió fuego. ¿Se puede imaginar eso? Por exponer. Ahora, ¿es nuestra luz de tal manera que expone la corrupción de nuestro entorno? Cuando se nos invita a hacer algo que no conviene, ¿hay luz de parte de nosotros? Pensemos en eso, hermanos. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a exponer la corrupción, incluso si pusiéramos en riesgo nuestro trabajo? Hermanos, nuestro ministerio, ¿habrá corrupción en algunas iglesias? Claro que sí. Piensa en la Reforma, por ejemplo. Lutero nunca fue el plan de dividir la iglesia, pero él expuso la corrupción de la iglesia y se dio la Reforma. Mire qué interesante eso. Esto fue lo que hicieron los reformadores. Ahora, hermanos, sí les quiero decir, como está en tiempo presente y en imperativo, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, antes de ir y exponer el pecado del mundo, nuestra vida, nuestra propia vida, debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Ser una vida que agrade al Señor. Que todo aquello que predicamos sea primero evidente en nuestra propia vida. ¿Se acuerda que yo les dije que el apóstol Pablo y todos los demás iban a hacer eco de estas palabras? Mire lo que dice Romanos 2:17 al 24. Una exhortación del apóstol Pablo a los judíos en Roma. Romanos 2:17 al 24. ¿Lo tienen? Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Serán referencias nuestras esas? ¿Conocemos la voluntad del Señor? E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Y qué más? Ajá. Luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos. Maestros de niños. Maestros de escuela dominical. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto, hermanos, es un contraste de la luz. Esto es cuando la luz es completamente artificial y opacada por las tinieblas. Mire esta dura exhortación del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los judíos en Roma. Y esta misma exhortación hace el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Mire lo que dice Efesios 5. Y vamos a leer solo los versículos 11 al 13. Efesios 5, 11 al 13. A los que son llamados luz, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y pensando en esto de que la luz expone lo que hay en las tinieblas. ¿Lo tenemos? Efesios 5, 11. Dice ahí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que es lo que hay que hacer, sino reprendedlas,
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. El problema es, hermanos, es que hoy quieren ser muchas personas luz a medias. No quiero que se ofenda el hermano. Voy a predicarle el evangelio, pero no quiero decirle que es un pecador. No quiero que se ofenda. Es más, hermanos, no prediquemos del infierno acá. No prediquemos del pecado acá. Prediquemos solo de que Dios va a bendecir tu vida. Prediquemos de que Dios va a prosperar tu vida. De que Dios tiene un propósito especial para ti. Pero no expongamos, es que no queremos que se nos vayan. No, hermanos. Siendo luz no estamos llamados a eso. Estamos llamados a exponer la perversión, el pecado, a no estar de acuerdo, a ser luz en medio de las tinieblas. Pero ahora el segundo punto acá es, hermanos, que la luz trae esperanza. La luz trae esperanza. ¿Le ha pasado a usted que está caminando por un lugar oscuro y de repente empieza a ver ya luz? Y usted se tranquiliza, ¿verdad? Se calma, qué alegría. O cuando se va la luz uno, ¡ay! Pero ya cuando regresa hasta gritos se escuchan, ¿verdad? En las calles. La luz, en el sentido espiritual, la luz trae esperanza, hermanos. Trae esperanza. Y miren, pensando en esto también, recuerdo que el Señor nos dio la oportunidad de ir y visitar los Cayos Cochinos con mi esposa. Fuimos. Entonces, mientras íbamos en aquella lancha, cuando regresamos, cuando íbamos, vi como las montañas de donde salimos iban como desapareciendo. Iban desapareciendo y de repente estábamos en el mar sin nada alrededor. Bueno, dije yo, aquí no está señalizada la calle. Pero mire, todo tranquilo. El viaje, al regreso, cayó una brisa, ocultó todo aún más. Y le digo a mi esposa, siento que este viaje se ha tardado un poquito más de regreso que de ida. Nos hemos tardado un poco más. Y recordé algunas palabras de la Biblia que decían que hay cosas que, por ejemplo, el rastro en el mar, eso no queda. Nadie lo puede ver. El rastro de la serpiente, dice, sobre la roca, tampoco. El rastro del águila en el aire, tampoco. No lo podemos notar. No podemos decir, por aquí pasó un águila, porque dejó el rastro. No. Lo mismo en el mar. Y dije yo, ¿cómo hará este muchacho para saber que por aquí tiene que irse? Y que después, porque él giraba. ¿Y por qué gira aquí? Digo yo agarraría derecho. ¿Por qué? Ahora, hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? El muchacho se perdió, les quiero contar. Se perdió. Cuando estaban los dueños de la lancha a la orilla, le dijeron, hey, ¿por qué ibas para allá? Desde acá te estábamos viendo. No, solo quise rodear e irme por toda la orilla, dice, llegar hasta aquí. Mentira, se perdió. Entonces, pensando en esto, hermanos, de que la luz trae esperanza, imagínense que era de día. ¿Qué pasa de noche? El mar a mí me da temorcito, ¿verdad? Pero de noche, ¿cómo hace para llegar ese muchacho? Pues fíjese que con esto, la luz no solo expone las obras infructuosas de este mundo, sino que la luz es sinónimo de esperanza en medio de la oscuridad. Hablando espiritualmente, hermanos, pensemos en un faro. Hablando de los barcos. Ellos, para orientarse y ver, hay dos cosas ahí. Ellos tienen esperanza. Hacia allá vamos, allá está el faro. Esa luz que está puesta en alto, hacia allá vamos. Si la luz hubiese estado puesta en el piso, ellos posiblemente no la vean. Pero ese es el propósito del faro, poner la luz muy en alto para que lo vean los barcos y sepan dirigirse. Pero además, para que
porque algunas islas, algunos lugares a donde llegar, hay mucha roca antes de llegar a la orilla. Entonces ellos así no golpeaban de un solo las embarcaciones. Ellos sabían que debían ir frenando, deteniéndose, ya está cerca el faro. Ese es el propósito del faro. Y al ser luz, nosotros traemos esperanza. No que la luz es nuestra, es la luz de Cristo. Nosotros traemos esperanza a este mundo. Somos como un faro con esa luz que está puesta en alto para predicar el evangelio de Cristo, para predicar el evangelio del Señor. Hermanos, pero hemos sacado de contexto algunos versículos. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen amigos no creyentes? ¿Tenemos amigos no creyentes? Uy, no, yo no me junto con ellos. No, que si él es testigo de... No, yo no, con él no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué nos aislamos? ¿Por qué hemos malinterpretado esos versículos que dicen, salid del mundo, pueblo mío, y no seáis partícipes? Ahí lo que se nos está diciendo es, no sean partícipes de las obras infructuosas y malvadas, perversas de este mundo. Pero no se nos llama a aislarnos, hermanos. Recordemos que somos un faro. Por eso, acá se nos dice, mire lo que dice el versículo, ahí mismo el 14, una ciudad, ahí mismo el versículo 14, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se debe esconder. Y ahí lo mismo dice el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Usted no enciende una luz y la pone debajo de la mesa, hermanos. Usted no enciende una luz y le pone un jarrón encima, tapándola. Usted no esconde la luz. Nosotros, al traer esperanza a este mundo como luz, no nos escondemos, no nos aislamos. ¿Sabe que en tiempos del Señor Jesucristo había una comunidad de judíos que se habían aislado o alejado de la sociedad principal, del resto del mundo? Su deseo con esto era vivir una vida de pureza ritual y separatista. Esta secta era la secta de los esenios. Ellos se aislaron, hermanos. Vámonos nosotros solitos allá. Seamos luz en medio de la luz. Nosotros solos. Nos aislamos de este mundo perverso. No queremos estar en este mundo perverso. Pero al Señor se le conoció como amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque comía con ellos. El Señor comía con ellos. Entonces, lamentablemente, nosotros nos alejamos. Ahora, hermanos, si tenemos, ya que dijeron que sí, que teníamos amigos que no conocían a Cristo, amigos que se dicen llamar ateos, amigos que se dicen agnósticos, seamos luz ahí. A eso estamos llamados, a ser luz, a presentarle a Cristo a ese amigo. No separarnos, hermanos. Y mire, eso es lo que dice el Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, hermanos, el tercer punto acá, en este pasaje acá que me llamó mucho la atención. Y antes de pasar ahí, me gustaría, no lo va a ver ahí en las pantallas, es un pasaje que de verdad, busque Hechos 16. ¿A qué me refiero con esa luz que trae esperanza? Es un testimonio de vida. Recuerde, ahora que usted es cristiano, debe vivir como tal. Hechos 16. Hermanos, se me llenaron de agüita los ojos siempre que leo esto. Hechos 16. Sí, 16. Versículo 24. Se arma un alboroto acá y el apóstol Pablo y otros hermanos son encarcelados. El contexto. Versículo 24. Al carcelero se le dio orden
el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, como los peores presos, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, imagínense ese padecimiento del apóstol Pablo con los hermanos. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Versículo 25. Orando Pablo y Silas, ¿qué más hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Eso es ser luz. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Siendo luz, ¿qué haríamos nosotros en ese momento, hermano? ¿Se nos sueltan las cadenas? Este es el momento. ¿O nos quedaríamos ahí? Mire qué interesante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. A él lo iban a matar igual si los presos huían. A él lo iban a matar. Entonces él iba a tomar por su propia mano, ¿verdad? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire, entonces él, ¿qué pidió? Estaba oscuro ahí, pero había luz ahí realmente. El testimonio de estos hombres en la oscuridad, orando, cantando himnos al Señor. El carcelero escucha: no te hagas daño, aquí estamos todos. Él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando, viendo ese testimonio, lo primero que dijo fue: ¿qué debo hacer? Versículo 30, para ser salvo. Ese testimonio había impactado su vida. Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué más? Serás salvo tú y tu casa. Esa luz la vas a poner en el candelero. Tus hijos van a ver ese testimonio. Tu esposa va a ver ese testimonio. Vas a hacer luz en tu hogar. Serás salvo tú y tu casa. Esto es interesante, hermanos. Cantaban himnos, orando al Señor, como los peores presos. Esto es interesante y maravilloso. Lo tercero, hermanos, es que la luz trae consigo esperanza. Ya les dije el segundo. Y el tercero es que somos luz para la gloria de Dios. No brillamos con nuestra propia luz, hermanos. No somos luciérnagas. Es una luz que nos ha sido dada por el Señor. Recuerden que nosotros estuvimos en tinieblas en otro tiempo, pero el Señor nos trajo la luz de la salvación, de la vida eterna. El propósito principal de todo esto es que nuestra vida como hijos de Dios, como ya decíamos, debe honrar a Dios, debe glorificar a Dios. Tal como se mencionó en el sermón del pastor William con la sal. Siendo la sal de este mundo, nosotros no somos sal para hacernos un nombre o para ser glorificados nosotros. De igual manera no somos luz para que nos vean a nosotros, sino que damos testimonio de aquel que es la fuente de nuestra luz. Damos testimonio de Cristo. Todo lo hacemos para la gloria de Cristo, hermanos. Entonces, eso es lo que dice el versículo ahí en Mateo siempre. Versículo 16, hermanos. Primero, vosotros sois la luz del mundo. Segundo, la luz no se esconde porque trae esperanza. Pero el tercero y el propósito principal de esto, ¿qué dice? Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué más? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerda que el apóstol Pablo en Romanos 2 decía: por causa de ustedes, el nombre de Cristo es vituperado. Acá la exhortación del Señor es: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo con Silas en la cárcel, glorificando. Cree en el Señor Jesucristo.
Eso es lo que hizo. Ahora mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Estamos terminando con esto, concluyendo. Recuerda, el apóstol Pedro es una persona que escucha esto. Vosotros sois la luz del mundo. Y él la repite a la iglesia de Roma en su primera carta. 1 de Pedro. 1 de Pedro 2:9 al 12. Pedro está repitiendo esto a la iglesia. Nosotros hoy, hermanos, estamos repitiendo esto a la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dice ahí 1 de Pedro 2:9 al 12? Ustedes lo conocen ese versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable, para la gloria de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, dice el apóstol Pedro, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué? Al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, me regalaron un libro, comentaba con mi hermana hoy, de las 95 tesis para la iglesia de hoy. Qué excelente, las 95 tesis aplicadas al contexto de hoy, por el pastor Miguel Núñez. Y en la tesis 95 dice: fuimos creados para constituirnos en espejos humanos que reflejen la gloria de Dios por toda la tierra. Y en última instancia, por todo el universo. Pero también un hermano, agrega una porción de un hermano ahí que se llama Richard Niebuhr. Dios te salvó a través de la cruz de Cristo, para su gloria, para que vivas su gloria, para que proclames su gloria, para que reflejes su gloria, para alabanza de su gloria. Para eso, por eso somos luz de este mundo. Ahora concluimos con esto y cerramos con esto. Romanos, lo meditamos hoy con nuestro pastor Norman también esto. Qué precioso. Y con esto vamos a cerrar este sermón. Vaya a Romanos 13. La exhortación, mire, ya vimos la exhortación del apóstol Pedro. El apóstol Pablo a los romanos en Romanos 2. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Y con eso cerramos. Y esto, dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, hermanos. Es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, hermanos, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Tu palabra nos ha exhortado, Señor, a vivir como verdaderos hijos tuyos, a hacer luz en este mundo, a mostrar las buenas nuevas de salvación para este mundo, porque esa es la tarea que nos has encomendado. Pero además, Señor, hacer todo para la gloria tuya, Señor. La gloria es tuya, Señor, porque no brillamos con nuestra propia luz. Gracias te damos, Señor, por haber dejado esta palabra en nuestro corazón. Quisiéramos nosotros tener ese testimonio del apóstol Pablo en ese momento preso ahí, poder orar, poder cantar himnos, poder dar ese testimonio
poder ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Exhorta a la iglesia, anima a la iglesia, edifica la iglesia en tu palabra, para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús podemos decir: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado, Dios. Amén y amén.